¿Qué se necesita para desafiar a los imperios? Para enfrentarse a gigantes del poder, confrontando no solo a reyes, sino a sistemas enteros que buscan subyugar la fe y la identidad a un nuevo orden. Daniel, el profeta que desafió a los imperios, nos ofrece más que una historia antigua, nos da una lección atemporal sobre la verdadera fuerza, que no proviene de ejércitos ni riquezas, sino de la fidelidad inquebrantable a Dios. En un mundo donde la presión por conformarse parece cada vez mayor, la vida de Daniel resuena como un faro de valentía y convicción. Pero el camino de Daniel no fue fácil. Fue llevado de su hogar en Jerusalén al corazón de un imperio pagano, donde sus creencias fueron cuestionadas constantemente. De cautivo a consejero real, Daniel enfrentó dilemas que muchos de nosotros enfrentamos hoy, hasta dónde debemos llegar para mantener nuestra fe intacta, incluso cuando el mundo que nos rodea parece ofrecer alternativas más atractivas. ¿Cómo afrontó Daniel estas preguntas y mantuvo su integridad en un contexto donde muchos habrían sucumbido? La respuesta está en sus decisiones, que se acertaron no solo en momentos de tranquilidad, sino también en las pruebas de fe más intensas. Si alguna vez te has sentido pequeño ante enormes desafíos o presionado a abandonar tus creencias para encajar, Daniel es la inspiración que necesitabas. Su historia no se trata solo de la caída de Babilonia, ni del enfrentamiento con reyes poderosos. Trata sobre cómo tomó decisiones en momentos críticos, confiando en que Dios lo guiaría y le daría sabiduría. A lo largo de este texto, veremos cómo las acciones de Daniel pueden enseñarnos a vivir con valentía, integridad y fe en un mundo que a menudo parece haber perdido el rumbo. Quédate con nosotros y continúa leyendo para descubrir cómo puedes aplicar las lecciones de Daniel a tu propia vida, superando desafíos y manteniendo tu fe inquebrantable, sin importar lo que diga el mundo que te rodea. Jerusalén, a principios del siglo VI a.C., estaba al borde del colapso. Tras años de conflicto y desobediencia a Dios, el reino de Judá fue derrotado por el imperio babilónico. El imperio de Nabucodonosor II, el poderoso rey babilonio, conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos cautivos a Babilonia. La ciudad de Jerusalén, antiguo símbolo de grandeza y fe, era ahora un campo de ruinas, con sus habitantes enfrentando un futuro incierto en el exilio. Este sombrío escenario sirvió de telón de fondo para las historias de fe y resiliencia de Daniel y sus amigos, quienes, incluso lejos de su patria, no renunciaron a sus creencias. El auge del imperio babilónico y el reinado de Nabucodonosor marcaron una nueva era para los judíos, pero también una de inmensos desafíos. Exiliados en Babilonia, los judíos tuvieron que adaptarse a una cultura extranjera, donde la idolatría y la adoración a los dioses babilónicos eran moneda corriente. La presión para abandonar sus tradiciones religiosas y adoptar las creencias babilónicas fue intensa. Pero incluso frente a esta opresión cultural y religiosa, figuras como Daniel, Ananías, Misael y Azarías sobresalieron, demostrando que la fe en Dios podía perdurar incluso en las condiciones más adversas. Este periodo histórico estuvo marcado no solo por la conquista y el exilio, sino también por el surgimiento de profundos desafíos espirituales. El imperio babilónico no solo buscaba dominar físicamente a los exiliados, sino también someter sus mentes y corazones a la idolatría. El imperio de Nabucodonosor surgió no solo con poder militar, sino también con un sistema de creencias que buscaba destruir cualquier signo de fidelidad a Dios. Para muchos, como Daniel y sus amigos, este escenario representó una lucha constante entre la integridad espiritual y las tentaciones del imperio. Se convirtieron en símbolos de resistencia y fe verdadera en una época en la que la identidad se veía constantemente cuestionada. Cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a Babilonia, una de las primeras cosas que ocurrió fue un intento de cambiarles el nombre. El imperio babilónico no solo quería que los judíos se integraran a la sociedad, sino también que perdieran sus nombres y creencias. Recibieron nuevos nombres. Daniel se convirtió en Belsasar, Ananías en Sadrach, Misael en Mesac y Azarías en Abednego. Estos nuevos nombres tenían una fuerte conexión con los dioses babilónicos, lo que indicaba que el imperio no solo quería conquistar Jerusalén, sino también subyugar las almas de sus habitantes. Sin embargo, esta transformación superficial no tuvo el efecto esperado. A pesar del cambio de nombre y la presión para adaptarse a las costumbres babilónicas, Daniel y sus amigos permanecieron fieles a su fe. Cuando el rey Nabucodonosor ofreció comida consagrada a los dioses babilónicos, los jóvenes hebreos se negaron a comer. Sabían que la comida ofrecida no era solo una comida, sino una forma de adoración, y no querían participar en prácticas idólatras. En cambio,
Pidieron una dieta sencilla de verduras y agua, confiando en que Dios los sustentaría. Y como recompensa por su fe, Dios los bendijo con salud y sabiduría excepcionales, demostrando que la fidelidad a Él siempre da fruto. Este episodio de resistencia a un sistema que buscaba subvertir su identidad nos sirve de lección a todos. ¿Con qué frecuencia nos vemos presionados a cambiar nuestra identidad, ya sea por la moda, las influencias externas o incluso por la presión de adaptar nuestra fe a lo que es más popular? Daniel y sus amigos nos enseñan que la verdadera transformación proviene de dentro y que, al mantener nuestra integridad, podemos experimentar las bendiciones de una fidelidad inquebrantable. En su caso, esta decisión inicial de rechazar la idolatría no solo los mantuvo fieles, sino que también los colocó en una posición prominente dentro del imperio. El reinado de Nabucodonosor estuvo marcado no solo por conquistas militares, sino también por acontecimientos que desafiaron su comprensión espiritual. Una noche, el rey tuvo un sueño inquietante, pero no era una visión cualquiera. Era un profundo enigma que parecía indicar algo sobre el futuro de los imperios. Abrumado por la ansiedad, Nabucodonosor convocó a todos los sabios y magos de Babilonia, exigiéndoles no solo que interpretaran el sueño, sino que también lo revelaran. Sin embargo, ninguno de ellos logró descentrar el misterio. La presión aumentó, y el rey ordenó la muerte de todos los sabios. Esta desesperada situación fue lo que impulsó a Daniel a intervenir. Daniel, uno de los jóvenes exiliados, se presentó con calma y confianza ante el rey, pidiendo tiempo para orar y buscar una respuesta divina. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino el destino de todos los sabios de Babilonia. En un momento de ferviente oración, Daniel recibió la revelación del sueño y su interpretación. El sueño del rey mostraba una gran estatua, compuesta de diferentes materiales, que representaba los imperios que vendrían después de Babilonia. La cabeza de oro representaba el propio imperio babilónico, mientras que los demás metales simbolizaban los reinos que finalmente serían derrocados. La visión final indicaba el establecimiento de un reino eterno, el reino de Dios que jamás sería destruido. La interpretación de Daniel no solo salvó vidas, sino que también reveló la visión de Dios para el futuro de la humanidad. Nabucodonosor, asombrado por la sabiduría de Daniel, reconoció el poder de Dios, y Daniel fue elevado a una posición de gran prestigio. El sueño de Nabucodonosor, por angustioso que fuera, fue una clara señal de que tras los imperios que dominaban el mundo se escondía una fuerza mayor e inmutable, el reino de Dios. Daniel y sus amigos demostraron una vez más que, incluso en un imperio tan opresivo, la fidelidad a Dios y la confianza en su visión podían cambiar el curso de los acontecimientos. Nabucodonosor, tras recibir la revelación del sueño, parecía haber comprendido la grandeza del reino de Dios. Sin embargo, su arrogancia y su afán de control lo llevaron a tomar una decisión que contradecía su propia visión. En un acto de orgullo y desobediencia, el rey ordenó la construcción de una estatua de oro, una gigantesca imagen de sí mismo, y decretó que todos en el imperio debían postrarse ante ella. Fue un intento de afirmar su poder absoluto, desafiando directamente la idea de que todos los reinos, por grandes que fueran, caerían algún día. Nabucodonosor quería obligar a sus súbditos a adorarlo como a un dios. Esta imposición representó una gran prueba para Daniel y sus amigos. Sadrac, Mesach y Abednego, como se les conocía en Babilonia, se negaron a inclinarse ante la estatua de oro. Para ellos, se trataba de una cuestión de fidelidad innegociable. Sabían que ceder significaría renunciar a su fe en Dios. La negativa de los jóvenes provocó gran indignación en el rey, quien ordenó que los arrojaran al horno de fuego. Nabucodonosor no dudó en ordenar su ejecución, convencido de que su autoridad era incuestionable. Sin embargo, lo que parecía un final trágico se convirtió en uno de los mayores milagros registrados en las Escrituras. Lo que ocurrió en el horno fue sencillamente extraordinario. Cuando los jóvenes fueron arrojados al fuego, el rey observó con sorpresa que no solo no eran consumidos por las llamas, sino que había una cuarta figura con ellos, brillante y resplandeciente, como un ángel. Era una clara manifestación divina que, al protegerlos, revelaba el poder de Dios de forma tangible y visible. Nabucodonosor, asombrado, les ordenó que salieran del horno y, al ver que estaban ilesos, se postró reconociendo al Dios de Israel como el único digno de adoración. Esta ardiente prueba marcó un hito en la historia, donde la fe de algunos fue puesta a prueba y, finalmente, glorificada. A pesar de presenciar la manifestación del poder divino, Nabucodonosor no aprendió de inmediato la lección de humildad. Su arrogancia seguía dominando su corazón. En un momento de gran orgullo,
El rey contempló su inmensa ciudad de Babilonia, con sus lujosos palacios y jardines colgantes, y se jactó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad? Con estas palabras, el rey desafiaba a Dios mismo, se consideraba la personificación de la grandeza, el gobernante supremo, pero, como le sucede a todos los que se dejan consumir por la arrogancia, la caída estaba cerca. Fue entonces cuando, como Daniel le había advertido, el rey tuvo un sueño, esta vez sobre un gran árbol que era talado, dejando solo el tronco. Daniel, interpretando el sueño, le explicó que el rey sería castigado por su orgullo, perdería su reino y su razón, viviendo como un animal hasta que se arrepintiera de su arrogancia. El rey fue advertido por Dios, pero, como suele ocurrir con los orgullosos, ignoró la advertencia. La profecía se cumplió: Nabucodonosor fue destituido de su trono, perdió la cordura y comenzó a vivir entre los animales, comiendo hierba como un buey, hasta que recuperó la razón y reconoció la soberanía de Dios. Tras un periodo de locura, Nabucodonosor finalmente se arrepintió. Miró al cielo, reconociendo que el poder de Dios es eterno y que, comparado con él, los hombres no son nada. Al hacerlo, recuperó la razón y fue restaurado al trono. La experiencia de Nabucodonosor es una poderosa lección sobre los peligros de la arrogancia. A pesar de ser uno de los gobernantes más poderosos de la historia, fue derribado por su vanidad. Sin embargo, su restauración sirvió como testimonio de la misericordia de Dios y su disposición a restaurar a quienes se arrepienten sinceramente. Tras la caída temporal de Nabucodonosor y la restauración de su reino, el imperio babilónico continuó prosperando bajo el gobierno de su hijo, Belsasar. Sin embargo, Belsasar no compartía la sabiduría ni la humildad de su abuelo. En un gran banquete, hizo algo que pondría a prueba aún más la paciencia de Dios. Durante el banquete, Belsasar ordenó que se trajeran las copas sagradas que habían sido saqueadas de Jerusalén durante la conquista de Nabucodonosor. Estas copas eran símbolos de santidad, dedicadas al culto de Dios, y Belsasar las usó con irreverencia, bebiendo vino y entregándose a la indulgencia y la idolatría. Este acto de profanación no solo era una falta de respeto a los objetos sagrados, sino una afrenta directa a la autoridad misma de Dios. A medida que avanzaba el banquete, se desplegó una escena sobrenatural. Una mano apareció y comenzó a escribir en la pared del palacio. Las palabras eran un acertijo: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El banquete se interrumpió y todos quedaron aterrados por lo que acababan de presenciar. Desesperado, Belsasar convocó a sus sabios y magos, pero ninguno logró interpretar el significado de las palabras escritas por la mano misteriosa. En ese momento de angustia, la reina madre recordó a Daniel, conocido por su sabiduría divina y su capacidad para interpretar misterios. Daniel fue llamado ante el rey y con valentía interpretó las palabras, revelando el oscuro destino del reino babilónico. Daniel explicó que Mene significaba que Dios había contado los días del reinado de Belsasar y que su fin estaba cerca. Tekel indicaba que el rey había sido pesado y hallado falto, siendo juzgado y condenado, y Parsin significaba que el reino sería dividido entre los medos y los persas. Daniel advirtió a Belsasar del inminente fin de su dinastía, un juicio directo de Dios sobre su arrogancia e irreverencia. El rey, reconociendo la verdad de la interpretación, intentó honrar a Daniel, pero el destino estaba sellado. Esa misma noche, Babilonia fue tomada por los ejércitos de Ciro y Darío, marcando el fin de un imperio que había sido tan orgulloso, pero que finalmente cayó debido a su falta de respeto a la soberanía divina. La caída de Babilonia fue un acontecimiento histórico, no solo en el contexto bíblico, sino también en la historia mundial. Cuando el imperio babilónico cayó, no solo perdió la guerra, sino también la confianza en su propia invencibilidad. Belsasar, en su desenfreno irrespetuoso, ignoró la advertencia ya dada por Daniel, y como resultado, la destrucción del reino fue inevitable. Esa misma noche, mientras la ciudad se sumía en banquetes y placeres, las tropas de Ciro y Darío, gobernantes de los medos y los persas, avanzaron sobre Babilonia. La ciudad, considerada impenetrable debido a sus imponentes murallas y su inmenso poder, cayó rápidamente. La forma en que Babilonia fue tomada es un ejemplo de cómo la soberanía de Dios es más fuerte que cualquier imperio o fuerza humana. La ciudad fue invadida sin grandes batallas, ya que los persas encontraron una brecha estratégica en los sistemas de irrigación que desviaban el río Eufrates, lo que les permitió cruzar directamente las puertas de Babilonia. La caída fue rápida, y Belsasar fue asesinado, poniendo fin al reinado de un imperio que había sido una de las mayores potencias del mundo antiguo. Este evento fue el cumplimiento de las palabras escritas en el muro por Dios, quien ya había anunciado la división del reino y el fin de Babilonia. La destrucción de Babilonia también tuvo un impacto significativo en la historia de los judíos exiliados.
El imperio babilónico había sido un símbolo de opresión, pero con la caída de la ciudad, los judíos tuvieron la oportunidad de regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. El fin de Babilonia, por lo tanto, marcó no solo el fin de un imperio, sino también el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Israel. La liberación de los judíos de Babilonia se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que confían en la justicia y la soberanía de Dios. Tras la caída de Babilonia, el imperio persa tomó el control de la región, con Ciro y Darío estableciendo un nuevo dominio, pero lo sorprendente es que, incluso bajo un nuevo imperio, Daniel siguió siendo una figura respetada e influyente. El rey Darío reconoció la sabiduría de Daniel. A pesar de ser judío y estar exiliado, fue elevado a una posición prominente en el imperio persa. Esto demuestra no solo la integridad y el carácter de Daniel, sino también el favor divino que lo acompañaba. Su fidelidad a Dios, quien lo había sostenido durante el imperio babilónico, continuó siendo su fortaleza incluso bajo nuevos gobernantes y nuevas condiciones. Durante el reinado de Darío, Daniel comenzó a enfrentar nuevos desafíos. Quienes envidiaban su posición intentaron tenderle una trampa, buscando la manera de derrocarlo. Debido a su fidelidad a Dios y a su negativa a adorar a cualquier ser que no fuera el Señor, sus enemigos lograron manipular al rey para que emitiera un decreto que prohibía orar a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey. Durante 30 días, sin embargo, Daniel mantuvo su práctica de la oración diaria, como siempre lo había hecho. Su valentía al seguir su fe sin doblegarse ante la presión del nuevo imperio se convirtió en una de las pruebas más contundentes de su fidelidad. Este episodio culminó en un momento dramático. Daniel fue arrojado al foso de los leones, un castigo cruel pero legal, impuesto por la ley imperial. Sin embargo, el Dios al que Daniel servía lo protegió milagrosamente. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío corrió al foso, encontró a Daniel ileso y ordenó inmediatamente que lo sacaran. El rey, asombrado por la protección divina, emitió un decreto que ordenaba a todos los súbditos del imperio que respetaran al Dios de Daniel. Este episodio no solo puso de relieve la fidelidad de Daniel, sino también la soberanía de Dios, presente en todos los ámbitos, incluso bajo el dominio persa.